Mi amado Señor y Dios, gracias por esta tarde especial y maravillosa, en donde una vez más, y como lo haces cada vez que nos reunimos en tu nombre para escudriñar la Escritura, trae sobre nosotros tu unción. Y es una unción que alienta, reconforta, pero también devela muchas cosas. Nos deja ver muchas cosas. Hoy específicamente podremos entender por qué entre el lugar santo a donde llegaba el sacerdocio y tu presencia divina tenía que haber separación. Pues bien, a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, el velo fue rasgado. Hoy en el siglo XXI, año 2022, también un velo es quitado, una venda es quitada de nuestros ojos para poder comprender. De verdad lo recibo como una revelación, mi Señor. Una revelación perfectamente explicada por el autor del libro de los Hebreos, el Espíritu Santo, quien inspiró a su escritor, y que hoy la recibimos e igual la ponemos por obra. Gracias, Señor. Gracias, oh precioso Espíritu. Gracias, Redentor, Cordero de Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Bueno, como todos los días de estudio, ustedes tienen sus Biblias, tienen sus cuadernos de apuntes. Y una vez más les digo, en los jueves hemos establecido espacios de un mensaje no corto por su duración, sino muy sustancioso por su contenido. De tal manera que si hubiese traído todo lo concerniente al lugar santísimo, incluido el velo, habríamos omitido algunas cosas. Por eso, como no tenemos afán, me deleito en poder nuevamente con ustedes profundizar en la palabra y como siempre, en esto maravilloso. Pues bien, les decía que la idea de entrar en el lugar santísimo me produce muchas sensaciones especiales, porque el pueblo de Israel nunca pudo experimentar esto. Lo experimentó Moisés, lo experimentó en su tiempo Aarón, y los sacerdotes del linaje levítico, de la línea de sucesión de Aarón, durante los tiempos en que Israel como nación estuvo ya en Canaán. Solamente ellos, los sumos sacerdotes, y Moisés para el caso. Nosotros hoy, la iglesia, somos los grandes privilegiados que tenemos ese acceso a la presencia de Dios, pero no hemos sido entendidos, y eso ha sido parte de la revelación que he recibido preparando este material. No hemos sido entendidos acerca de lo que implica entrar en la presencia de Dios. Yo quiero pensar que para los 2 millones y tantos de los israelitas que salieron de Egipto, todo lo que imaginaban cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, una vez al año, ¿no? Él no entraba caprichosamente cada vez que quería. Eso lo hacía Moisés, pero no por capricho, sino por llamado. Dios tenía que hablarle y le hablaba desde el propiciatorio. Y cuando el sumo sacerdote, de acuerdo a Levítico 16, el día del Yom Kippur, el día de la expiación, él entraba al santuario, traspasaba el velo, ofrecía la sangre con todos los detalles que vamos a poder ver. Y entonces, si aquella sangre de ese macho cabrío era acepta por Dios, si el sacrificio era propicio para pagar el pecado del pueblo, entonces la gloria de Dios, la nube Shekinah, se manifestaba sobre el santuario. Y el pueblo se llenaba de gozo al ver la manifestación de Dios, pero sobre todo de gozo al saber que sus pecados eran perdonados.
porque aquel cordero, aquel animal que había sido sacrificado y su sangre llevada al propiciatorio, había sido recibida por Dios por haber hecho todas las cosas de acuerdo al mandamiento. Y entonces al sacerdote imponer sus manos sobre ese cabrío y confesar el pecado del pueblo, entonces esa nube implicaba que el favor de Dios estaba con ellos y ellos se maravillaban y ellos se gozaban y daban gracias a Dios. No obstante, venía un año de más pecado y esperaban el próximo Yom Kippur, el próximo día de expiación, para que entonces sus pecados una vez más fueran expiados y una vez más pudiesen tener relación con Dios. En todo este tiempo, pienso yo que los que no tenían acceso ni al santuario, lugar santo, ni al lugar santísimo, imaginaban qué pasaría allí. Y entonces dirían, ¿cómo será esa nube? ¿Cómo será el estar frente a Dios? Ellos veían a los sacerdotes y levitas entrar en el santuario a los días del reposo, a cambiar los panes de la proposición, todos los días, en la mañana, muy temprano, a poner el aceite de oliva puro sobre los candelabros, sobre los brazos de los candeleros y a quemar el incienso. Pero ellos no sabían cómo era el ritual, no conocían esa ley ceremonial, y entonces finalmente el pueblo murió sin saber cómo era eso. Solamente decían ser cubiertos por la misericordia de Dios. La iglesia, desde que es iglesia, desde el día de Pentecostés, ha experimentado entrar en la presencia de Dios sin discernir todo lo que pasa allí. Y entonces, preparando el material, me encontraba yo con que efectivamente nosotros más que deleitarnos, nos enorgullecemos, usando bien la palabra, de tener ese acceso. Pero la verdad no discernimos la presencia de Dios. Si así fuera, muchas de nuestras actitudes, palabras, pensamientos, decisiones cambiarían, serían otras. Y entonces, yo pensaba entrar con ustedes hoy al lugar santísimo. Hermanos, vamos al lugar santísimo, gocemos en su presencia, seamos los grandes beneficiados y privilegiados de la obra de redención. Pero llegando allí, pensé, el Señor dijo a Moisés, y cito Éxodo 25, haz un santuario, haz una tienda, haz un tabernáculo, porque yo viviré en medio de mi pueblo, quiero vivir en medio de ustedes. Y entonces pensaba yo, sí, efectivamente Moisés recibió la visión y levantó el tabernáculo. Y Moisés entró al lugar santísimo. Pero, ¿qué tenía que hacer para llegar a ese lugar? Porque Dios efectivamente habitó en medio de ese pueblo. Pero habitó específicamente allí, en el lugar santísimo. Y el por qué nadie más podía llegar hasta allí tiene la explicación en el resto de elementos del tabernáculo. Aquí estamos viendo el gozo y la maravilla de poder estar, aquí estamos en el lugar santísimo, frente al arca del testimonio. Y entonces estamos viendo el arca con sus anillos, sus columnas, la tapa del arca la base es madera de acacia, pero está enchapado en oro completamente. Y la cubierta de esa arca, que es el propiciatorio, en donde se derrama la sangre de ese cordero, es también forrada en oro. Y sobre esa cubierta, que es el propiciatorio, también están los querubines. Y nos estamos deleitando en esta visión maravillosa, que para nosotros, pues sí, hoy es sencillamente mirarla. Pero la implicación de ello no puede ser tan facilista como que, bueno, ya voy para el lugar santísimo. Y entonces recordé todo el proceso.
Y aquí están viendo ustedes en esta diapositiva cómo todo el tabernáculo, el atrio, el santuario, la nube de la gloria de Dios están en su furor. Y eso está implicando obediencia de un pueblo, está tipificando la entrega del sacerdocio y la manifestación de Dios. Pero para que todo esto fuera posible, recuerden, todo comenzaba en el proceso. ¿Cómo era el proceso? El pueblo reconocía su pecado y entonces tenía que llevar un sustituto para pagar su pecado. La paga del pecado es la muerte. Y entonces sí, un sustituto estaría en su lugar. Y entonces allí vemos al pueblo en el atrio. Allí está el atrio, la parte externa que tipifica el mundo. De eso sí que hemos hablado. Y entonces allí entraban las familias. Bueno, no entraban mujeres, entraban los varones y jóvenes de cierta edad, no entraban niños, a llevar el sacrificio, que iba desde un palomillo, una codorniz, hasta un buey, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y entonces, el primer paso al reconocer su pecado y la necesidad de perdón es entrar en acción. Necesito ponerme a cuentas con Dios. Y entonces, lo primero que encontramos en el tabernáculo, ¿qué es? La puerta. Listo. Entonces, para llegar a la presencia, tengo que entrar por la puerta. Y no es que esté resumiendo. Sí, implícitamente resumo. Pero quiero llevarlos y que entremos juntos en orden al derecho, al lugar santísimo. Y entonces pasamos ya por la puerta, pero no con las manos vacías, porque hay un sustituto y está allí en el altar de bronce, y aquí lo podemos ver. Y ese sustituto es nada más ni nada menos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, incluido mi pecado. Y entonces, en la ruta que voy andando, es necesario, atravesando la puerta, pasar por el altar del sacrificio. Y tanto la puerta, que es Jesús, quien dice yo soy la puerta de las ovejas, como el altar de bronce, que tipifica la cruz, y el cordero sustituto, que tipifica a Jesús, nos muestran el camino perfecto. Y entonces ahora necesitamos entrar a una parte más cercana a Dios, pero no podemos entrar con las manos sucias, con los pies sucios, con una vida sucia. Y entonces pasamos por la fuente de bronce y allí está el agua, y Jesús diciendo yo soy el agua de vida. Y la palabra de Dios, la Biblia diciéndonos, el agua también tipifica la palabra. Y una vez somos limpiados por esa agua de vida, por esa palabra, llegamos al santuario. Una cortina, un velo que sencillamente se corre porque tiene acceso. Y vamos como sacerdocio, recuerda, allí a ese lugar, hasta aquí, hasta donde estamos, puerta, fuente de bronce y altar de bronce, entra todo el pueblo. Pero a donde vamos a entrar solamente entra el sacerdocio santo. Y Éxodo lo da 3 capítulos a hablar del sacerdocio y su calidad y la manera como debían ser ungidos y cómo debían ser apartados, cómo debían ser dedicados al servicio, como nosotros, la familia del Señor de hoy. Y entonces entrábamos, pero era necesario que todo estuviese iluminado por el aceite que había en las lámparas, que tipifica al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, es el que nos da luz, el que nos muestra el camino. Él no es el camino, pero nos muestra el camino, nos lleva de la mano. Y al frente tenemos la mesa de la unidad, la mesa de los panes, que como lo vimos hablaba de la unidad, es un cuerpo. Unidos entramos allí.
Y luego nos encontrábamos con el altar del incienso. Y entonces encontramos esas dos porciones maravillosas de Apocalipsis 5 y Apocalipsis 8, hablando de la adoración, la oración que es el incienso grato al Señor. Y venimos en el camino. Y entonces no se trataba de decir, voy a ir a la presencia de Dios. No, tenía que seguir este camino. Pero cuando nos encontramos con el velo, que tipifica a Jesús. Y entonces ya pueden ver ustedes en esta diapositiva todo eso de lo que les estoy hablando. Y en un corte que tiene aparece entre el lugar santo y el lugar santísimo el velo. Y estamos allí, ustedes y yo, detenidos frente al velo, viendo esta palabra maravillosa en donde el Señor nos dice a nosotros de una manera muy especial y muy clara: bueno, aquí está el velo, hecho de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y acabado con querubines. Y ustedes ven la lectura allí, Éxodo capítulo 26. Y entonces el blanco me habla de la santidad de Cristo, y el azul, ¿recuerdan el azul? El azul que debía ser bordados en los trajes, en las túnicas de los sacerdotes, como un símbolo de obediencia. Y Jesús nos muestra allí quien se hizo obediente, y obediente hasta la muerte de cruz. Y el púrpura, que nos habla de rey, porque recuerdan que los romanos, los soldados romanos le pusieron una capa púrpura. Es el rey de los judíos, pues vistámoslo como un rey. Y el rojo carmesí, que tipifica la sangre de Cristo. Pero allí, a diferencia de la cortina anterior que da acceso del atrio al lugar santo, esta cortina tiene labrados de una manera maravillosa, como leen allí, querubines. Los querubines, vamos a verlo en esta primera parte, guardan la gloria de Dios. Y entonces nos hemos encontrado ahora con Jesús. Y en Jesús está la clave. La clave la tiene nuestro Señor Jesucristo. Mientras Él no muera, no hay acceso a la presencia de Dios. No hay acceso a la gloria de Dios. Y entonces, qué maravilloso que para aquellos tiempos el velo estaba allí, poniendo división entre lo santo que estaba en el lugar santísimo y lo común que estaba en el lugar santo. Y digo común, hablando del sacerdocio. Tenía que haber división, amados hermanos. Tenía que haber una división rotunda entre el santo y lo profano. Y eso hace el velo. Pero el velo también me habla de cubrir. Y tengo dos porciones bien maravillosas. Una tiene que ver con el famoso Génesis 24, del cual tanto hemos hablado. ¿Lo recuerdan? Cuando Abraham envía a su siervo más querido, el que gobernaba su casa, a conseguirle esposa para Isaac. ¿Ya lo recuerdan? Y entonces finalmente él llega, la convence y se vienen juntos. Y cuando están llegando al lugar donde estaba Isaac, la mujer le pregunta al criado: ¿quién es aquel? Y le dice: es mi señor Isaac. Y ella inmediatamente pone un velo sobre su rostro. ¿Qué hace ese velo en el caso de ella? Es un velo que guarda la distancia entre dos que van a tener intimidad en un momento, pero hasta ese momento estarán guardados. Y la otra la vemos, ¿recuerdan cuando Moisés sube a la presencia de Dios en el Sinaí
Y cuando desciende, su rostro resplandece y llegan a hablarle, pero cuando lo ven no lo pueden mirar a sus ojos. Y entonces tiene que ponerse un velo. ¿Qué hace el velo? El velo guarda. El velo separa. Y eso hace este velo del que estamos hablando. Y es un velo que nos muestra a Jesús. Y entendemos ahora por qué razón. Allá en Juan 14:6, Jesús le dice a los que estaban con él allí: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Es decir, tenían que atravesar el velo. Y cuando en Mateo 27 nos dice la palabra que Jesús muere, el velo se rasga de arriba hacia abajo. Y entonces hace su entrada triunfal el Señor a los cielos y deja abierto el velo que es su cuerpo, nos dice la palabra. Pues bien, amados hermanos, atengámonos a esta realidad. El velo ya no está. Pasamos a través de Jesús a la presencia del Señor. Es bien interesante esta porción de Hebreos en el capítulo 10. Y quiero que la tengan muy pendiente, la voy a leer en esta versión. Porque es necesario discernir todo lo que encierra específicamente esto del velo. Recuerden que la carta a los Hebreos tiene un contenido muy especial, porque es una carta escrita para personas que sabían mucho acerca del tabernáculo. Y ahora se les está revelando todo lo que quería decir ese tabernáculo. Hoy quiero darles una porción del capítulo 10. Acompáñenme en esta. Yo sé que usted la tiene, pero escúcheme. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradan. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro del sacrificio está escrito de mí. Versículo 9. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y entonces nos están mostrando lo que pasaba allí. Escúchelo, hermano, lo que pasaba. Ellos no entendían que era la sombra y todos los días ofrecían sacrificios. Versículo 12 del capítulo 10 de Hebreos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Me escucha, hermano? Hizo perfectos para siempre, de una sola vez, a nosotros los santificados. ¿Recuerdan qué hacía el velo? Ponía distancia entre lo santo y lo profano, entre lo perfecto
y lo imperfecto. Pero ahora el santo y el perfecto que está allí en el lugar santísimo, y nosotros que hemos sido perfeccionados y santificados, no necesitamos un velo. Podemos entrar en la presencia de Dios. Eso es maravilloso. Donde hay remisión de pecados, no debe haber más ofrenda. Así que, versículo 19. Grabe esto en su corazón y después escríbalo. Hebreos 10, 19 y siguientes. Escuchen, mi hermano. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿saben ustedes cuántas veces anhelaron los israelitas tener libertad de entrar en el lugar santísimo? Hoy nosotros lo hacemos. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su carne. Versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo ese trayecto que hicimos para llegar frente al velo y ver ahora que es rasgado y pasamos, tenemos libertad de pasar a través de su sangre. Versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es quien lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. Hermanos, acabamos de darnos cuenta que el velo nos da una entrada libre a la presencia de Dios. A nosotros, la iglesia. Y entonces dice, si tienen entrada libre a la gloria de Dios, a la presencia de Dios, ¿por qué no vienen a congregarse? ¿Por qué no se reúnen? Vengan todos. No pierdan esta oportunidad. Tenemos libertad de entrar en Él. Cuando no nos congregamos, estamos desechando la libertad que tenemos para entrar en su presencia. Dese cuenta cómo esta porción tan conocida está atada al velo, está atada a la presencia de Dios allí en el lugar santísimo. Pues bien, el velo ya no está. Déjenme invitarlo para el próximo jueves para que sigamos de una vez y nos deleitemos en la presencia maravillosa del Rey de los Reyes, del Señor de Señores, y estemos allí siendo partícipes de su gloria. Bendiciones, mis hermanos.